Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Mi nombre es Katia Luna y a nombre de la Dirección del Conocimiento, de la Dirección de Comunicación del Conocimiento, les agradezco que estén en esta segunda mesa del ciclo Conecta y Transforma, Resistencias Actuales de las Disidencias Sexogenéricas. Les recuerdo que ahora tenemos esta mesa titulada Cuerpos y Sexualidades, Resistencias y Reinvenciones, para la que nos acompañan Hannah Aoy, Iván Tagle, Wilmer Ruiz y Itza Varela. Pero también les recuerdo que para este ciclo, como en todos, tenemos justo una rifa de 2 premios, para los cuales les voy a recordar cuál es la dinámica de participación. Entonces, ustedes solo tienen que asistir a estas conferencias, al menos a 2 de 3, y tendrán, cada vez que termine la conferencia, tendrán hasta 5 minutos para llevar a cabo su registro de asistencia para tener su constancia de participación. Si cumplen con 2 asistencias y contestan correctamente las preguntas que les haremos, podrán tener un boleto para participar en esta rifa de premios. Y si resultan ser una de las personas ganadoras, pues los requisitos que tenemos para que les entreguemos su premio es que nos sigan en algunas de nuestras redes sociales y nos pueden encontrar en todas como @conocimiento UAM, y les recordamos que la entrega de premios es de forma presencial en la Rectoría General de la UAM, que es donde se encuentra nuestra oficina. Y bueno, dado esta información, ahora sí les presento a nuestra moderadora, que es quien llevará y quien guiará la sesión de hoy. Ella es la doctora Itza Amanda Varela. Ella es académica en la UAM Xochimilco. Ella tiene un doctorado en Ciencias Sociales por la unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, y también es profesora investigadora del Departamento de Educación y Comunicación en esta unidad. Actualmente es coordinadora del doctorado en Humanidades, igual en la UAM Xochimilco, y es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Hola Itza, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Katia, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a la audiencia de la Dirección de Comunicación del Conocimiento y a todo el equipo de la Dirección del Conocimiento. Buenas tardes. Pues muchas gracias por estar aquí, Itza, y gracias por aceptar participar. Y pues te cedo la palabra para que nos presentes al resto de personas que participan el día de hoy. Claro que sí, con mucho gusto. Primero tenemos al ingeniero Iván Tagle Durán, que pertenece a la organización JAG México, es ingeniero en petroquímica por la institución hermana, el Instituto Politécnico Nacional, es fundador y director general de JAG México y ha desarrollado un papel importante en la lucha contra las mal llamadas terapias de conversión, de las cuales seguramente vamos a poder hablar en este espacio, y también es consultor para la Organización de las Naciones Unidas y de otros organismos políticos, académicos y privados. Bienvenido, Iván. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. En segundo lugar, tenemos a la maestra Hannah Aoy, que es maestra en estudios de la mujer por la UAM Xochimilco y también coordina el proyecto Vivir y Ser Intersex. También colabora con la organización Brújula Intersexual, que es la mayor red de personas intersexuales de habla hispana. Colaboró también en la categoría, en la creación o en la escritura de la categoría Intersex en el libro Brújula, Voces de la Intersexualidades de México, que se publicó en el 2024. Bienvenida, Hannah. Buenas tardes. Buenas tardes, Itza. Buenas tardes a todo el público. Muy gusto estar aquí presente. Y en tercer lugar, pero no por último, tenemos al doctor Wilmer Ruiz Toledo, que es doctor en Ciencias Agrarias por la Universidad de Chapingo, que obtuvo una mención honorífica por su tesis La estética Mushe, de lo cual también probablemente vamos a hablar en este conversatorio. Y actualmente se encuentra haciendo una estancia postdoctoral en el doctorado en estudios feministas en la UAM Xochimilco. También ha participado en diferentes congresos, particularmente en el Congreso Internacional de Diversidad Sexual y Género en la Educación. Bienvenido, Wilmer. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces, pues yo voy a hacer una súper breve exposición como para que podamos hablar de algunas cosas en general y luego lanzaremos preguntas, pero bueno, esta sesión, como ya les dijeron, se llama Cuerpos, Sexualidades, Resistencias y Reinvenciones. Y por principio me gustaría pensar, por favor, si pueden pasar a la siguiente. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de disidencias sexogenéricas? Porque creo que a veces es difícil pensar qué distinción hay entre una cuestión como de la bandera LGBT y lo que implica la bandera LGBT, pero ¿a qué nos estamos refiriendo con las disidencias sexogenéricas, ¿no? Y creo que hay una idea también como menos
mercantilizada de la idea de las disidencias sexogenéricas frente a la cuestión, no de las identidades LGBT, pero sí la celebración que se hace de las identidades LGBT, y creo que una idea es como también pensar desde un lugar diferente las personas que no nos identificamos como personas intersexuales, o que no, digo, intersexuales, que no nos identificamos como personas heterosexuales, o que no nos identificamos como personas cis, por ejemplo, ¿no? Que también es algo que tal vez vamos a ver más adelante, muy probablemente, para entender la diferencia entre cis, trans, y yo le daré la palabra ahí también para que en algún momento también Hannah nos explique la cuestión de lo intersex, pero me parece interesante como empezar por esta idea de disidencias sexogenéricas para tener un piso común, ¿no? Entonces es esta idea como de las personas que no nos identificamos en la heterosexualidad y que también estamos creando una especie de narrativa de resistencia, pero también de deseo, de libertad, de goce, ¿no? Creo que eso es súper interesante y que también se entrecruza con otros elementos como pueden ser categorías que conocemos así de manera muy grande en la academia, pero también en las movilizaciones sociales, como las intersecciones con otras cuestiones que cruzan como la racialidad, la cuestión étnica, la cuestión, ya sabemos, pues sí, identidad de género, presentación de género, pero también la clase social, incluso la territorialidad, entre otros muchos elementos que se entrecruzan para pensar estas disidencias sexogenéricas. La siguiente, por favor. Entonces, creo que una de las cosas interesantes e importantes de pensar a las disidencias sexogenéricas es también tener como un glosario muy básico de qué estamos hablando, porque creo que a veces estos términos pueden sonar como muy tecnificados, pero en realidad son términos que nombran algunas realidades de ciertas personas que se viven en este gran espectro de las disidencias sexogenéricas, ¿no? Y la primera de ellas sería como la identidad de género, que es cómo cada persona se siente y se reconoce en relación con el género que vive, ¿no? Es decir, por ejemplo, las personas trans que tal vez se reconocen como mujeres trans o como personas trans solamente o como hombres trans o incluso las personas no binarias, ¿no? Creo que eso es una de las primeras, y no sé si conceptualizaciones o formas de explicar este glosario básico en el cual nos estamos acercando a las disidencias sexogenéricas, ¿no? Y también creo que una cosa interesante es como pensar más allá de lo trans, que siempre es explicado por las personas cis para poder entender qué es lo trans, me parece más interesante y más productivo entre nosotros quienes nos identificamos como personas cis, ¿no? O que literalmente nos estamos alineadas con el sexo que se nos asignó al nacer, ¿no? Creo que es más interesante poder entender qué es la cisgeneridad y tal vez dar espacio a otras voces para que nos expliquen cómo se entiende lo trans, no solo desde la academia, sino también desde sus propias vivencias. La siguiente, por favor. Y también, por ejemplo, la orientación sexual, que es otra cosa diferente y que a veces genera como muchas confusiones, que tiene que ver con las posibilidades del deseo, el afecto, lo erótico, de hacia quién nos sentimos atraídas, atraídos, atraídes, ¿no? Respecto a nuestras relaciones sexoafectivas, ¿no? Entonces también pues ahí ya tenemos la heterosexualidad, es una orientación sexual, la pansexualidad es otra orientación sexual, hay muchas, también la sexualidad es otra orientación sexual, entre muchas otras, pero me parece importante. Y por último tenemos esta idea de la expresión de género, que también causa mucho revuelo y mucha, como me parece que hasta cierto punto como mucha duda en relación con la identidad de género, y la presentación de género tiene que ver con que con esta discusión histórica de que tal vez las mujeres trans no todas son iguales y no todas apuestan a la misma feminidad como las mujeres cis, no todas apostamos a la misma feminidad, y así podríamos hablar de las personas, por ejemplo, no binarias, incluso de las personas intersex, incluso de los hombres trans, de las personas que se identifican solo como trans pero no se identifican como hombres, etcétera, etcétera, ¿no? Como en las transmasculinidades, etcétera. Entonces, rápidamente pasamos por ese glosario básico de la orientación sexual, la expresión de género, la identidad de género y la cisgeneridad, ¿no? La siguiente, por favor. Y una cosa que es lo que nos convoca aquí de manera más concreta es esto que hemos estado viendo en los últimos años, pero en particular de una manera como mucho más mediatizada en los últimos 2 o 3 meses, que tiene que ver con acciones regresivas y antiderechos frente a la diversidad no solo sexual, pero en general frente a la diversidad humana. Particularmente lo que hemos estado viendo son, por ejemplo, el triunfo de proyectos políticos de derecha, pero sobre todo antiderechos,
en diferentes países del mundo como Estados Unidos, Alemania, Francia, El Salvador, Argentina, donde una de las discusiones más grandes es qué hacer con la diversidad humana, porque la diversidad humana en esos proyectos se lee como algo negativo. Y dentro de esa diversidad estamos las personas de las disidencias sexogenéricas, y entonces todos los derechos ganados en las últimas décadas parecen estar por lo menos en entredicho, pero la siguiente, por favor, podemos ver en lugares como Estados Unidos, y aquí para las juventudes que seguramente todo el mundo ha visto Euphoria, la serie esa como súper interesante, pues fue una de las primeras cosas como más notorias en términos mediáticos de las políticas antitrans en Estados Unidos, porque a Hunter Schafer, que es esta actriz de Euphoria, cuando llegó la nueva administración de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, le dieron su nuevo pasaporte con su identificación como si fuera un hombre, lo cual es una malgenerización y una violación a los derechos humanos de las personas. Y también lo que sucedió en Italia, esto es como del 2023, pero que empezó con Carolina Meloni, que empezó a borrar y a quitar los derechos de las madres lesbianas y de las gestaciones subrogadas, que también ha sido, pues, políticas regresivas en términos generales. La siguiente, por favor. Pero también lo que nos convoca, y aquí traje el arte de un querido amigo, pues eso, pintor, que es Marek Ojol, que es ¿qué resistencias encontramos? Porque creo que también está bien hablar de la actualidad mundial, pero me parece también importante observar cómo nos organizamos, cómo estamos defendiendo nuestros derechos, cómo hacemos comunidad entre nosotros, cómo podemos tener espacios para discutir, debatir, accionar y hacer cosas no solamente como en términos de la política institucional, sino también entre nosotros, cómo nos cuidamos, cómo aprendemos entre nosotros, ¿no? Cómo pensamos las intersecciones que nos cruzan como personas de las disidencias sexogenéricas, ¿no? Y en ese sentido me parece súper importante recordar que dentro de las disidencias habemos personas gordas, personas pansexuales, personas de diferentes identidades de género, personas indígenas, afromexicanas, asiáticas, es decir, dentro de la diversidad humana y dentro de la diversidad de las disidencias también estamos las diferentes diversidades que somos personas con diferentes espectros de los procesos de intersección, ¿no? Bueno, aquí lo dejo yo y entonces ahora sí viene la parte más interesante de esta conversación, que es permitir que nuestros y nuestras compañeras que participan hoy con nosotros puedan respondernos las preguntas que hemos planteado para esta sesión. Entonces, vamos a ver ahora la pregunta en la pantalla y a nuestros compañeros, a Wilmer, a Iván y a Hannah. Y la primera pregunta que tenemos, que va a aparecer aquí abajito en un cosito, es ¿cómo afecta la fuerza que están tomando los discursos antiderechos en todo el mundo a las personas y comunidades LGBTIQ y plus, y cuáles son las alternativas a esos discursos? Entonces, si quieres, Hannah, empezar, adelante. Muchas gracias, Itza. Solo corroborar, ¿sí se me escucha bien? De acuerdo, muchas gracias. Sí, bueno, primero que nada, respecto a la fuerza que están tomando los discursos antiderechos en todo el mundo, definitivamente esto es algo que ha venido cobrando mayor relevancia desde el año pasado. Particularmente pienso que uno de los foros que más controversias alza o genera debido a toda este escrutinio que ahorita pareciera que se ha enfatizado. Por supuesto son los Juegos Olímpicos, ¿no? Y bueno, yo lo pienso ahorita tan solo en el caso de estas dos boxeadoras, una de origen argelino, Imane Khelif, y la otra de origen taiwanés, Lin Yuting, que bueno, se especuló mucho, ¿no? Respecto a que si eran hombres que estaban haciéndose pasar por mujeres, debido a su talla, debido a que algunas oponentes describían que su fuerza era desmedida. Y sin embargo, esto no era así. O sea, inclusive estas mismas boxeadoras se habían enfrentado contra otras oponentes que estuvieron en su trayectoria, ¿no? Durante los Juegos Olímpicos, y inclusive habían sido derrotadas en algunas otras competencias. Pero claro, todo esto en el marco de esto que se ha venido describiendo, ¿no? Yo te recuerdo que
Shivón Guerrero hablaba de pánicos morales. No es suya la frase, obviamente, pero ella la utiliza mucho para describir cómo en este marco social todo lo que de pronto nos sale de lo que consideramos normal, lo que sale de nuestro criterio, del sentido común de, ay, esto es lo aceptable, ¿no? Y esto otro no debería serlo. Claro, o sea, en ese foro salió, ¿no? Y generó una cantidad de aspavientos, generando reacciones no solamente de lo deportivo, sino en lo político. Recuerdo que en aquel entonces el ahora infame, bueno, siempre infame Elon Musk, ¿no? También decía, no puede ser posible. En fin, creo que estamos hablando de personas con mucho poder y con mucho espacio, mucha visibilidad dentro de los medios. Y por supuesto que esto a la larga nos afecta en el acceso a financiamiento, a espacios de participación, y por supuesto que también en la vida cotidiana de las personas que muchas veces no son parte de nuestros, digamos, activismos de manera presente, ¿no? Pero que al tener alguna diferencia que es percibida como amenazadora o desagradable, comienzan a ser objeto de agresiones, de violencia verbal, de violencia física. Entonces, pues sí, o sea, creo que las alternativas ahorita a estos discursos, pues creo que es estrechar fuerzas, ¿no? O sea, y en la medida de lo posible, pues sí, o sea, recurrir a la comunidad. Muchas gracias, Hanna. Si quieres, Iván, adelante, por favor. Perfecto, pues creo que coincido con muchas cosas que bien comenta Hanna. Me gustaría comenzar diciendo justo que creo que los discursos de odio no solo son palabras, ¿no? Son finalmente violencia que se traduce en políticas y en ataques y también en exclusión. Al final, cuando líderes políticos, influencers o medios de comunicación reproducen discursos antiderecho, no solo están opinando, están hablando de entornos y habilitando sobre todo, ¿no? Y fomentando entornos de impunidad para que aumente la violencia contra nuestras cuerpas, ¿no? Por ejemplo, los crímenes de odio van en aumento, ¿no? O inciden de manera directa, el bullying escolar, sobre todo los despidos por una orientación sexual o identidad de género que dificultan justo el acceso al trabajo, e incluso los ataques directos hacia nuestro libre desarrollo de la personalidad o derechos políticos, sociales, como el poder estar en marchas o en espacios culturales, ¿no? Obras de teatro, arte, drag, todas esas cosas se ven directamente de alguna manera afectadas, ¿no? Y alimentadas bajo estigmas y prejuicios que son las principales herramientas justamente de estos discursos de odio, ¿no? Y creo que otra de las cosas es que todo eso conlleva a que los derechos que hemos conquistado, que no nos han otorgado, que los hemos peleado, ¿no? Con incluso vidas de personas que lamentablemente el día de hoy no nos acompañan, estos derechos conquistados se van mermando y se pueden observar distintos bloqueos en los avances ya reconocidos, ¿no? Por ejemplo, en muchos países justamente estamos viendo estos retrocesos o intentos de regresiones donde se prohíben libros que educan a muchas de las juventudes o adolescencias respecto al género, ¿no? Se cancelan justo leyes de identidad, se criminaliza, ¿no? Se persigue, se obstaculiza el acceso sobre todo a los derechos de las personas que históricamente han sido más vulneradas, en este caso las personas trans, las personas que les cruza alguna otra intersección como su color de piel, como alguna discapacidad, ¿no? Y justamente la extrema derecha busca extrapolar todas estas cosas para deslegitimar nuestras luchas y negar nuestras existencias, y por supuesto que eso impacta en la vida emocional de todas nuestras poblaciones y genera
y acentúa mayores brechas de desigualdad. ¿Qué creemos desde nuestra organización que es importante hacer? Uno, tomar acción, estar conscientes de este momento y saber que los derechos conquistados sí pueden retroceder. En ese sentido, poder combatir los discursos de odio generando nuevas narrativas, ¿no?, que nos ayuden a simplificar tal vez lo complejo de lo que podemos hablar, porque nos hablamos solo en burbuja, ¿no? Y poder generar contranarrativas que apelen mucho más a aquellas esferas que no necesariamente están cercanas a nosotras. Creo que es momento de ser resilientes y algo que nuestra comunidad siempre ha mostrado ha sido eso. Muchas gracias, Iván. Wilmer, por favor. Bueno, gracias. En mi opinión, considero que existen muchas fuerzas que se han permanecido pues arraigadas a la tradición. Me parece que estos discursos han sido adoptados también por la misma comunidad, causando más fracturas al interior en nuestras relaciones intragénero. Creo que, considero que actualmente está llevándonos a una forma de separatismo que dificulta realizar coordinación en el trabajo dentro de las organizaciones pro derechos que hacen advocacy político en materia de derechos humanos. Me gustaría referirme al caso de Chiapas, por ejemplo, donde todo el arraigo tradicional de distintos grupos estatales, tojalabales, tzotziles, que Parece que perdimos un poco la comunicación con Wilmer, ¿no? Según estoy viendo. No sé si Hannah y Iván también perdieron el hilo de la conversación aquí con Wilmer, que nos había dicho que tenía problemas de conectividad. Entonces, esperamos un momento, ¿no? A ver si puede reconectarse. Y creo que también coincidir con algo muy importante que decía, ¿no? Cómo todos estos discursos también van permeando al interior de nuestras comunidades, ¿no? Como un ejemplo o ejercicio de si yo replico estos discursos, no me asociarán, ¿no? Pero creo que muchas veces nuestras propias poblaciones perdemos justamente este rumbo, esta idea o esta noción de que, por ejemplo, si los derechos de las mujeres no avanzan en este país, los derechos de las comunidades LGBTI más no irán a ningún lado, ¿no? Lo mismo con las poblaciones de pueblos originarios, ¿no? Etcétera. Así es cierto. Creo que sí es súper importante esto que estaba comentando Wilmer. Bueno, ahorita que Wilmer esperemos pueda regresar, seguiremos con su participación. Yo quiero hacer una segunda pregunta en el sentido como más de las resistencias y las reinvenciones, porque también creo que es importante que podamos observar eso y no solamente como el horror de nuestro mundo. Y la pregunta es, ¿cómo las personas y comunidades LGBTIQ+ o más han transformado el mundo de manera positiva? Hannah, por favor. Gracias. Bueno, aunque parezca una obviedad, el simple hecho de estar presentes en este mundo y el hecho de llevar con una misma o con una misma ese elemento de diferencia respecto a lo que parece una norma, o sea, creo que ya es como tal un aporte muy importante porque nos permite a todas las personas pensar otras posibilidades de vida, otras posibilidades de realidad. O sea, creo que en ese sentido el hecho mismo de la diferencia te abre la mente, te abre el panorama y te fuerza a preguntarte por qué las cosas que uno considera normales han llegado a ser consideradas así. O sea, te pone también a pensar a reflexionar de manera crítica tu entorno. Claro, yo lo digo de esta manera, pero por supuesto que no solamente estamos hablando de individuos, ¿no? Cuando hablabas un rato de las comunidades o de volver de pronto a la comunidad, creo que en ese sentido las batallas que se han ido librando, y cuando digo batallas lo digo metafóricamente en realidad, ¿no? O sea, pero sí quiero decir las batallas legales, las batallas en búsqueda del reconocimiento de los derechos y de la representación en espacios públicos o en espacios mediáticos, precisamente han ido transformando esta forma de ver, no solamente de nuestras personas más allegadas, inmediatas, sino
comienza a generar ese debate, ¿no? En la esfera pública. En ese sentido, creo que por sí solo ya es un cambio que quizás no siempre se ve reflejado, digamos, en una política, tal vez, pero creo que a la larga ese esfuerzo termina por integrarse, ¿no? Integrarse al mismo imaginario de las personas. Entonces digo, bueno, creo que en ese sentido podría yo decir, ¿no? O sea, que han ido transformando, porque, claro, yo te podría decir, a lo mejor, personas muy específicas, ¿no? O sea, que han hecho aportaciones muy valiosas a nuestro entorno, a nuestra realidad, pero creo que aquí es muy importante entender cómo la creación de comunidades y la posibilidad de intercambiar experiencias y de articular esfuerzos permite que las personas que viven en realidades pues cotidianas y no necesariamente politizadas, o sea, de pronto pueden sentirse parte de un entorno más grande, pueden sentirse parte de un mundo más amplio del que les ha sido presentado durante su etapa de desarrollo. Entonces, yo creo que por allí eso es algo muy valioso a considerar y, bueno, a título personal, para mí eso ha sido lo más importante del hecho de que exista una comunidad, ¿no? Y no solo digo una comunidad intersex, hablo de una comunidad de una diversidad sexogenérica y en general de una diversidad humana, como bien dijiste al principio. Muchas gracias, Hanna, sí. Iván, por favor. A mí, primero que nada, me ha encantado la poderosa y hermosa pregunta que han hecho. Nos obliga a pensar justamente en algo que es generar otro tipo de narrativas, ¿no? Siempre nos enfocamos en lo negativo y ahora es cómo es que nuestras poblaciones han revolucionado el mundo y pues vaya que la historia está llena de ejemplos de personas LGBT que hemos estado ahí y hemos transformado múltiples realidades, ¿no? Y que eso también ha generado cambios importantes desde la cultura, la política, la ciencia, el arte, no sé, la educación, la salud, bueno, un montón de ramas, ¿no? Y creo que una de las cosas que coincido es que nuestra población lo que ha aportado es justo ampliar la idea al mundo sobre la libertad, sobre el derecho a ser y a amar, ¿no? Porque al final de cuentas nuestras poblaciones se han enfrentado a cuestionar las normas impuestas, ¿no? O sea, cuestionar normas implica muchas veces la vida, como aquellos grandes pensadores que reflexionaban que otro mundo que no fuera plano fuese posible. A ese nivel estamos hablando, donde existe una posibilidad de vivirse, de sentirse, de atravesar, ¿no? Todas estas cuestiones relevantes respecto a nuestras identidades y a nuestros afectos, ¿no? Por supuesto que el arte y la cultura creo que han estado de la mano siempre de la diversidad, ¿no? Hay un montón de referentes que podemos básicamente pasarnos todo un día nombrando sus aportes incluso hacia la humanidad, ¿no? Y que desafortunadamente muchos de ellos fueron reprimidos por ser y por vivir y por mantener relaciones con personas de su mismo sexo, ¿no? Y entonces, pero al final están ahí los aportes. Creo que nuestras poblaciones lo que han hecho con este ejemplo de vida, esta resiliencia y esta libertad de ser, de vivirse fuera del closet, es que han también pavimentado distintos caminos y luchas respecto a la garantía de los derechos humanos, ¿no? A final de cuentas, garantizar los derechos de la comunidad LGBTI+, es garantizar los derechos humanos de todas las personas. Y también hemos transformado, por supuesto, la salud, el autocuidado, la resiliencia. Un ejemplo específico ha sido la respuesta que nuestras poblaciones tuvieron ante una pandemia terrible que azotó, que estoy hablando específicamente del VIH-Sida, así como diversos cambios históricos que no solo tienen que ver con las personas LGBT. Un ejemplo específico es el reconocimiento de apellidos por parte de madres lesbianas, ¿no? Porque ellas cuestionaban por qué tiene que haber un apellido paterno y el materno, ¿por qué no puede ser materno y por qué yo no puedo decidir sobre eso? Esa lucha se ganó, ¿no? Y esa lucha fue gracias
gracias a mujeres lesbianas, madres, que justo identificaban que pues incluso estas reglamentaciones no solo les vulneraban desde su orientación, sino también desde su identidad como mujeres, ¿no? Y entonces ese cambio ayudó a México tal vez, ¿no?, a avanzar un poco más al combate de estas estructuras que nos están oprimiendo. Muchas gracias, Iván. Wilmer, bienvenido de nuevo. Sabemos que estás experimentando problemas técnicos, pero te estábamos esperando para lanzarte esta pregunta. ¿Cómo las personas y comunidades LGBT hemos transformado el mundo en un sentido, por supuesto, positivo? Adelante, por favor, Wilmer. No te escuchamos, por favor. Gracias. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Es que salí corriendo. Particularmente me voy a referir a Chiapas. He visto que todos los alcances que han tenido las organizaciones haciendo un trabajo coordinado ha tenido grandes alcances, nos ha permitido a las comunidades tener argumentos para explicar cuáles son las experiencias que estamos viviendo, cuáles son nuestras necesidades y sobre todo nos ha permitido ocupar distintos espacios que anteriormente estaban negados, ¿no? Los mampos en Chiapas es un término que abarca todos los varones no heterosexuales, perdón, es que corrí. Y tradicionalmente, por cuestionar a la masculinidad tradicional, no podíamos acceder a estudios, ¿no? Entonces era muy común verlos en las calles, sin un hogar, en condiciones precarias. Y actualmente, pues, estamos terminando carreras, tenemos oficios profesionales, y todo esto se debe en gran medida al trabajo de advocacy político que han realizado estas organizaciones. Uy, me quedo sin aire. Y también a la cotidianidad. Me parece que expresarnos abiertamente desde nuestro propio lugar subordinado ha, ha corroborado a las personas que estaban equivocados, ¿no? Que solo se trataba de igualar las oportunidades para que pudiéramos también actualmente estar pues en puestos en la academia, en investigación, en el arte. Hay grandes diseñadores, hay muy importantes influencers que tienen toda una plataforma de oyentes que los siguen, que están al pendiente de cuáles son los discursos y sobre todo de cuáles son los espacios seguros que existen para las comunidades diversas, porque aunque ha habido mucho alcance y mucha transformación digamos, en el lugar común que todos compartimos, todavía hay brechas que otras fuerzas arraigadas a la tradición, pues cuestionan, ¿no? Con agresiones, insultos, ataques homofóbicos todavía hay muy frecuentes en Tuxtla Gutiérrez, en San Cristóbal de las Casas, y tiene que ver precisamente porque estas personas han mamado su cultura tradicional, arraigada. Y yo he llegado a pensar que también, pues al afirmarla, también están afirmando su propia condición, es decir, para ellos tal vez no existe el término homosexual o transgénero, pero sí existe la experiencia, ¿no? Y estas personas se han alejado de lo mampo porque les duele que haya sido una agresión constante escuchada a lo largo de su vida, por ejemplo, para quien vive la no heterosexualidad, pero por otro lado también afirman las propias identidades, como es el Ansiwinik o el Ansiwinikwiti o los Obeg, los Baches, que son pues los insultos tradicionales que ellos recibían, pero que cada día se reconocen de que son no solo un modo de vida, sino que constituyen una identidad. Sí. Muchas gracias, Wilmer, súper importante. Bueno, ahora vamos a pasar a la tercera pregunta de las 4 que tenemos. Y me parece como también que es como pensar, estamos personas aquí de la comunidad LGBT, pero también es una pregunta que puede ser una reflexión para las personas que nos están viendo y que están escuchando este ejercicio, este espacio, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo podemos defender la vida y la dignidad de las personas LGBTIQ+, como miembros de estas comunidades, pero también como aliados en los momentos actuales de intentos de regresión de derechos? Adelante, por favor. Ahora, si quieres, Iván, tú empiezas.
Bueno, pues yo creo que algo importante es reconocer la diversidad dentro de la diversidad y que eso es riqueza, ¿no? El mayor valor de una sociedad está en su diversidad. El poder reconocer eso implica también un ejercicio importante de saber que hay muchas formas de existir como personas LGBTI más, ¿no? Hay tantas formas como personas en el mundo, por ahí el INEGI revela que somos 5 millones, yo creo que somos más, en México al menos, ¿no? Y que por supuesto cada una de esas experiencias se va cruzando con otras, ¿no? Y eso genera que estemos en distintos espacios, ¿no? Y que déjenme ser mucho más claro, no es lo mismo una experiencia de alguien que vive en la ciudad, ¿no? En Polanco, que es gay, que es blanco, ¿no? A una experiencia de una persona que justamente está en los Altos de Chiapas, ¿no? En San Cristóbal de las Casas, donde difícilmente pueda tener acceso a recursos, ¿no? Grupos de apoyo, clínica Condesa, clínica trans accesibles, ¿no? Entonces, el poder reconocer esa diversidad nos obliga a reconocer también que hay diversas cuestiones como el género, el de dónde uno viene, ¿no? Básicamente que hacen que las brechas de desigualdad se agudicen, ¿no? Y entonces no hay un piso parejo. Y el poder comprender eso es justo abrazar esa interseccionalidad, reconocer los privilegios, es decir, ¿qué puedo yo hacer con estos privilegios? ¿No? No solo reconocer eso y saber que yo tal vez puedo viajar más rápido para llegar a este lugar y a esta persona por todas estas características le va a costar el triple, ¿no? Esto implica también un ejercicio de ceder espacios, de ir pensando y creando y apoyando y fortaleciendo estos liderazgos, ¿no? Habilitando herramientas que sean y que las pensemos como si fuera un puente que nos ayude justo a disminuir estas brechas de desigualdad. Y creo que toda la sociedad podemos construir este puente, ¿no? De nuevas realidades para que ni una sola persona se quede atrás. Practicar la empatía y cuidado con todas nosotras son valores que creo que todas debemos estar fomentando, ¿no? Pero nuevamente una empatía real desde la otredad, ¿no? Desde escuchar las realidades, las vivencias y no romantizar esas diferencias, sino realmente politizarlas, celebrarlas, ¿no? Y encontrar los caminos que nos den el crear comunidad desde la justicia y no desde justo una homogeneidad. Muchas gracias, Iván. Hanna, si puedes continuar con tu respuesta. Claro, híjole, esta es una gran pregunta y me gusta mucho la respuesta que da Iván. Yo creo que estoy complementando o siguiendo por la parte de la empatía. A mí me gusta mucho la idea detrás de la empatía, pero creo que justo es un concepto que se habla tanto que de pronto pareciera como que hemos perdido de vista lo que realmente significa. A mí una manera que me gusta de recordarnos, ¿no? Y sobre todo a las personas que de alguna manera no digamos que no están de pronto tan embebidas en nuestras luchas o que no tienen, digamos, una politización como tal, pero que tienen como mucho acercamiento con estos principios religiosos. Hay un principio que se llama la regla de oro, ¿no? Y la regla de oro es trata a los demás como quiera ser tratado. Creo que la parte de decir cómo podemos defender la vida y la dignidad de las personas tiene que ver mucho con asumir una responsabilidad para con el mundo en el que vivimos. O sea, creo que muchas veces, y esto me parece que también ya nos daría como para otro tipo de debate que incluso excede, ¿no? Nuestra temática en particular, pero que la traigo a colación y que tiene que ver con el impacto que ha tenido, me da risa porque estamos en un entorno, en una red social, en un entorno digital, y sin embargo, siento que precisamente esto es enriquecedor, esto es bueno, estamos dialogando, estamos platicando y nos estamos viendo las caras, vemos que somos personas y estamos interactuando, o sea, reconocemos la humanidad del otro en une, o sea, pero, ¿sabes? O sea, lo que yo trato de decir es que de pronto en redes sociales se pierden. Sí, siento que se pierde mucho esta dimensión humana
y se vuelve muy fácil al perderse la dimensión humana, tratar a otras personas como si fuesen, no sé, personajes de algún libro al cual si yo destruyo, trato mal, vilipendio, o sea, no, yo me puedo ir a dormir tranquilamente sabiendo que tengo mi conciencia tranquila, ¿no? Porque no le hice daño a nadie, pero en realidad cuando estamos haciendo esto en las redes sociales, hay impactos afectivos, o sea, afectivos me refiero en los afectos, ¿no? De las personas que de pronto reciben estos ataques o este discurso de hate, de odio. Y claro, o sea, ahí hay un impacto real. Entonces yo creo que cobrar conciencia de que estamos tratando con seres humanos, eh, de que estamos tratando con personas como uno, como una o como une, o sea, que hay una humanidad en esa otra persona, ¿no? O sea, yo creo que ese es un principio muy importante y es algo que yo he aprendido mucho, por ejemplo, de la propia Laura Inter, ¿no? En Brújula Intersexual, o sea, que es capaz de ver justo, o sea, que estamos tratando, se está tratando con otra persona que está viviendo una serie de conflictos que no puede imaginarse, ¿no? O sea, la idea esta de ponerse en los zapatos de la otra persona significa eso, o sea, darte cuenta que quizás no puedes alcanzar a comprender todo lo que está viviendo, pero tú también has vivido situaciones extremas de dolor, intensas, y que dices, bueno, a ver, voy a ponerme a escuchar y a entender. Entonces yo creo que conectar con la humanidad de las demás personas es lo que nos va a ayudar en buena medida a defender, a tener una determinación real para defender la vida y la dignidad de las personas. Muchas gracias, Hanna. Wilmer, por favor. Sí, bueno, en realidad, pues yo al crecer en Chiapas se me educó generalmente a dar 2 pasos hacia atrás y evitar el conflicto. Entonces, ahora que he tenido oportunidad de entrevistar a otros colaboradoras y colaboradores de mi investigación, he confirmado que generalmente en la cotidianidad de expresión y vida en su familia encuentran aliados que desde su propia subordinación protegen al sujeto que es diferente. Es muy común que sean nuestras madres, ¿verdad? Pero es más que solo porque sea el hijo, o sea, o porque es quien, o porque es quien necesite de protección. Muchas veces utilizan su propia condición de subordinación frente al esposo, pero están en una posición de poder frente a empleadas y empleados, y es ahí donde ellas, como nuestras madres, impactan. Eh, yo pude ver y conocer varios sujetos ¿no? que transicionaron de hombre a mujer y que se les fue permitido en la cotidianidad porque permitía realizar muchas tareas, ¿no? Y entonces más que explotable, era muy bienvenida la ayuda en las actividades agrícolas como en las actividades del hogar, y eso atrajo que en la familiaridad, en la cotidianidad, las personas afirmen de que son naturales estas formas de vida, me explico, pese a las tradiciones y a los arraigos, porque hay otras unidades, perdón por la palabra, pero hay otras perspectivas que hacen que un sujeto mampo sea apreciado, como por ejemplo al cuidado de los ancianos o de los padres y las madres, al ser una tradición, ¿no? De que se queda soltero, son quienes más apoyan. Esto ha afirmado cabalmente que son personas que tienen toda una vida, que pueden generar sus recursos económicos, que pueden trascender esta condición de precariedad y además cumplir con esta tradición de devolver, ¿no? Un poco a los padres y a las madres en el cuidado, sobre todo en la cuestión ya de ancianidad, ¿no? Otra cosa también me parece que ha sido muy importante que dentro de esta abierta expresión que tenemos para quienes nos construimos femeninamente, también para aquellos que se construyen dentro de lo cisgénero y masculino y replican todas las conductas, han mostrado en el hábitus masculino que en realidad no hay un riesgo. Anteriormente parecía que en Chiapas preexistía la idea de que como mampos íbamos a aprovecharnos de los hombres o a sacar provecho de los hombres borrachos o que íbamos a andar todo el tiempo con estas cuestiones eróticas en el cuerpo, y estas cosas pasan a segundo término en la cotidianidad, ¿no? Y entonces he notado esto en los informantes que han colaborado conmigo, que dentro de esa condición subordinada, dentro de la condición de violencia, han dado 2 pasos hacia atrás, afirmando muchos estatutos masculinos propios del hábitus, pero les ha permitido sobresalir. Y creo que estas personas bueno, fortalecen, cobijan al sujeto toda vez que
toda vez que ven ellos mismos de que son sujetos plenos de conciencia y capaces, ¿no?, de sostenerse y sostener incluso a la familia. Muchas gracias, Gilbert. Muy, muy interesantes todas las respuestas. Y ahora vamos por la última pregunta, que me gustaría que ahora empezara Hannah, que es ¿cómo podemos pensar de forma positiva la diversidad racial, de género y de clase al interior de las comunidades LGBT, que es un poco como algo que se estuvo discutiendo al principio? Adelante, Hannah. Híjole, o sea, yo creo que sí, sí, es una pregunta, o sea, es buena porque, claro, o sea, una de las cuestiones que hemos mencionado mucho es que en nuestras luchas tendemos a hablar desde el reclamo de la carencia, ¿no? La carencia de un derecho, la carencia de un reconocimiento, pero aquí estamos hablando, o sea, cómo hablar desde una asertividad, ¿no? O sea, cómo se está incorporando cómo se está incorporando un elemento que quizás yo no tengo, pero que me ayuda a entender el mundo de otra manera y entender los desafíos, ¿no? O sea, que están viviendo otras personas que yo de pronto no había visto, no había reconocido que también estaban allí, pero están allí, que son como yo también. No quiero decir que son como yo en el sentido de que son también seres humanos, son personas. Yo creo que y yo creo que esa es una parte, digo, ahorita lo estoy diciendo quizás un poco hasta poéticamente, ¿no? Pero claro, o sea, la parte que tenemos que poner en marcha es la de darnos cuenta que estamos, o sea, cuando nosotros estamos haciendo, estamos, sí, haciendo acto de presencia, ocupando un espacio para hablar quizás de pronto en nombre de nuestra comunidad, que también por otro lado no podemos dar por descontado que estamos hablando de todas las personas, ¿no? O sea, que eh, tenemos que ampliar esa participación. O sea, y al decir tenemos que ampliar, significa que uno se tiene que acercar, uno tiene que escuchar. Y creo que esa sería esa sería la respuesta que yo podría dar. O sea, puede parecer también una respuesta muy simple, pero yo creo que justo son esas estrategias sencillas las que nos ayudan a enriquecer estas luchas. Y es escuchar, o sea, cómo podemos pensar de forma positiva. Es que, o sea, creo que justamente quizás a lo mejor me cuesta un poco de trabajo también porque pienso, o sea, sí, o sea, para mí el hecho de incorporar a personas que viven o llevan consigo otras experiencias me ayuda a entender cosas del mundo que no me había dado yo cuenta, ¿no? O sea, y entender incluso cómo muchas de esas cosas, una de dos, o inclusive yo también las había estado viviendo, pero no me había dado cuenta de qué manera, o bien incluso una misma es quien está reproduciendo, ¿no? Esas problemáticas. Entonces, bueno, no sé, es una pregunta que me voy a llevar porque no tengo una respuesta satisfactoria, o sea, que yo me sienta satisfecha con ella, pero creo que también eso es parte, ¿no?, de la pregunta, o sea, de quedarte con la reflexión. Muchas gracias, Hannah. Si quieres, ahora seguimos contigo, Wilmer, en segundo lugar. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo y diría, voy a decir que es la palabra, no es mía, sino de un colaborador influencer, Mr. Gabo. Él decía, es sumar para cooperar. Me parece que reconociendo todas estas diversidades y dejar un poco esta inclusión obligatoria, me parece, dentro de los propios términos, me refiero, para poner un ejemplo, la comunidad celtar actualmente se están alejando del término mampo porque lo consideran que es una agresión, pero el mampo es un término que aplica para todos, pero es para mestizos, ¿no? Entonces, a mí se me hace obvio de que se estén retirando de lo mampo porque ellas mismas en su lenguaje y en su cosmovisión celtal se les llama anti-Winigwitik, y entonces ellas ahora son anti-Winigwitik, y así son, y se presentan en lugar de utilizar el transgénero, transvesti o transexual sui generis, afirman lo anti-Winigwitik. Y entonces es parte pues, de toda la diversidad. Y quiero referirme, por ejemplo, al trabajo coordinado que está haciendo la red por la inclusión en Chiapas, que sumando precisamente todas estas expresiones étnicas que hay de la diversidad sexual, se involucraron en un proyecto mucho más ambicioso ahí con recursos, y entonces se están traduciendo la información que para nosotros es cotidiana, ¿no? Porque es en castellano, es en español,
y lo están traduciendo al tojolabal, a tzotzil y a tzeltal, e impactando de manera increíble en las comunidades más vulnerables, por ejemplo, porque ahora son las personas ansi-winnie, homosexuales o trans que están llegando a hacerse la prueba de VIH regularmente, porque antes no sabían, porque no estaba la información en su idioma, ¿no? Y entonces me parece que integrar estas expresiones y hacer llegar todas estas informaciones va sin duda, está teniendo un impacto, ¿no? Evidentemente, todo, todo conlleva pues parte de una agenda y de muchas agendas, y luego también eso trae muchos conflictos para dentro de las mismas organizaciones, dentro de las fuerzas, y también para las otras que se están arraigando a discursos machistas que luego se confirman solo porque Trump lo dijo, Moss lo dijo, Verástegui lo dijo, y entonces ellos dicen, ves, te lo dije, los mampos son fenómenos, ¿no? Entonces, está como que por un lado las fuerzas que se adhieren al movimiento LGBT, a ocupar los espacios, a expresarnos abiertamente, y por el otro lado están las comunidades religiosas que hacen sus plantones frente al meeting de la marcha gay, y dicen, ay, todo un pecador, ya lo dijo el presidente de Estados Unidos, y entonces pues es muy divertido verlo desde fuera, pero cuando lo ves desde dentro, para quienes prevalecen y realizan su vida en Chiapas, pues debe estar jodido, ¿verdad? Yo me exilié de Chiapas a los 14 años y nunca volví porque era muy opresivo para mí, pero sumar para cooperar creo yo que sería la mejor respuesta. Muchas gracias, Wilmer. Iván, por favor. Sí, coincido completamente, ¿no? Con lo que han dicho, y al final creo que regreso a lo que exponía en la pregunta pasada, ¿no? Creo que el mayor valor de una sociedad se encuentra en su diversidad, ¿no? Y creo que esto es algo importantísimo. Lo veo también en un ejemplo directo con nuestra organización, ¿no? La suma de voluntades, de perspectivas, ¿no? De vivencias, genera aportes que nos hacen justo transformar realidades, pero transformar realidades de una manera significativa, ¿no? Y cuando hablo sobre estas realidades significativas, contempla también pensar estos otros círculos o esferas sociales a las que nosotras no podemos llegar por nuestras limitantes y contextos de nacimiento, ¿no? Pero que de repente, pues esa diversidad enriquece esos discursos y puede permear a una sociedad que incluso puede ser el grosso modo o el grueso de la sociedad, perdón, la mayoría, ¿no? Y entonces nos da perspectiva. Yo siempre he creído que, lo pongo en un ejemplo, o sea, tú puedes estar dentro de un bosque, ¿no? Tú como individuo, y para poder salir de ese bosque, tú solo vas a estar viendo troncos y no vas a saber qué camino tomar, ¿no? Y justo tener una mirada diferenciada, justo poder pensar de una forma positiva la diversidad racial, de género y por supuesto de clase, es como que estas personas trajeran un globo aerostático, ¿no? Y a ti te permitan de alguna manera elevar y ver entonces ese bosque entero, ¿no? Y decidir, por este camino creemos que podemos transitar, caminar, ¿no? Todas, ¿no? Pero es un trabajo colectivo, es decir, nos fortalece. Creo que como movimiento y poblaciones de la diversidad sexual y de género, nuestra historia también ha sido marcado por diversos puntos en la historia de nuestro movimiento que donde más hemos prevalecido es donde dejamos y desdibujamos esas diferencias y nos vemos como un solo movimiento, ¿no? Hablando de, por ejemplo, las personas trans, han sido las primeras que han puesto el cuerpo, ¿no? Que ponen la resistencia, que incluso con el simple hecho de decidir vivirse como
son, ¿no? Del diario, eso ya es una resistencia y lucha, ¿no? Que tenemos que ir reconociendo porque ahí también está algo poderoso, ¿no? Aquellas personas incluso que son en una expresión de género más femeninas, ¿no? También tenemos que ver cómo ese aporte, ¿no? Desafiando la normativa en cada paso, en cada joteo, en cada abanicazo que dan, al final la realidad es que eso aporta y cuestiona a una normalidad que nuevamente pues nos ha o ha buscado nuestro exterminio o el menoscabo de nuestros derechos. Entonces creo que ver esas grandes diferencias como una fortaleza es lo que toca para poder contrarrestar lo que se viene con esta extrema derecha. Muchas gracias, Iván, Wilmer y Hanna, por estas respuestas tan intensas y tan bonitas y tan poderosas a las 4 preguntas, y tenemos un par de preguntas y un comentario en Facebook. Voy a leer el comentario y voy a después a dar lectura a una de las preguntas para las cuales tenemos 1 minuto para responder por cada una de nosotras, ¿no? Clau Romero dice: toda mi admiración y solidaridad, Wilmer. Vivir como personas racializadas nunca es sencillo. Y me gustaría entonces empezar con la pregunta de Miriam Carrillo Barragán, que dice: ¿qué papel tienen las redes sociales en la resistencia o el avance de los derechos de las personas que no se ajustan a los géneros tradicionales? Entonces, en 1 minuto, si quieres empezar ahora tú, Wilmer, por favor. Y yo creo que con repostear y no repostear muchas veces la información sería suficiente, a veces aclarando. En las redes sociales hay mucha la cultura de la cancelación hoy en día por una pregunta o porque manifiestes un desacuerdo o desconocimiento absoluto y te dan con todo, ¿no? Entonces, considero que siempre es la reflexión frente a lo que estoy leyendo y pensar de que no es solamente estoy hablando de esa vida de la persona que, digamos, la está cajeteando, sino que además es todo lo que conlleva, ¿no? O sea, tiene también derecho de equivocarse, me refiero, pero entonces yo le paro en eso, ¿no? No estoy de acuerdo con lo que estás publicando, lo leo, pero no estoy de acuerdo, no lo comparto, y muchas veces también reporto la publicación, porque si se trata de que este planeta Tierra es nuestro mundo, yo digo, bueno, también tengo derecho de decir lo que no quiero en este mundo y entonces pues lo reporto y lo siento, ¿no? Que busquen otra forma de comunicar sus propias ideas. ¿Sí? Muchas gracias. Hanna, por favor. Bueno, la verdad es que yo creo que una de las fortalezas del movimiento de intersex muy particularmente fue la de poder articularse gracias a la existencia de foros y particularmente en el caso de Brújula, de Facebook, ¿no? O sea, para que la gente pudiera comenzar a contactarse y a conectarse. O sea, entonces yo creo que el papel en el caso, digamos, no solo de las personas intersex, sino yo creo que de cualquier comunidad que busca fortalecerse, sería el de contactarse, el de poder compartir experiencias, compartir realidades, acordar incluso salir a alguna parte, hacer vida, ¿no? O sea, entonces en ese sentido yo creo que ahí es donde hablaríamos un poco también de la resiliencia, ¿no? O sea, justamente sería en el poder compartir con otros. Y bueno, o sea, creo que coincidiendo totalmente con Wilmer, o sea, creo que la desinformación que de pronto se puede llegar a generar, o sea, hay que ser una persona muy selectiva, de pronto con mucho criterio, decir, no, esto no me voy a meter en esta pelea, no vale la pena poner mi salud mental de por medio. Muchas gracias, Hanna. Bueno, y ahora voy a leer otra pregunta porque si ya estamos así casi terminando, que le voy a pedir a Iván que la responda, pero antes voy a dar lectura a un comentario que pone Brújula Intersexual, que es un abrazo grande a Hanna, que gusta escucharte. Y la pregunta que me gustaría que respondieras, Iván, es ¿cómo consideran que las universidades pueden visibilizar y fortalecer a las personas que presentan interseccionalidades de raza y género, por ejemplo? Yo creo que uno y el primer paso súper importante es visibilizar a esas experiencias, esas vidas. Lo que no se visibiliza, pues no existe, ¿no? O sea, queda ahí en el limbo y lo que no existe difícilmente está sujeto a derechos,
¿no? Entonces creo que es importante que tomemos acción también sobre este tipo de acciones, es decir, cómo podemos fortalecer a nuestra escuela si de repente saca en las universidades para que los jóvenes se inscriban a puras personas blancas, ¿no? Cuando el 80% de la escuela, ¿no? No necesariamente corresponde a ese color. Desde ahí, desde señalar esas inconsciencias, ¿no? Y participar y proponer y decir, mire, pues aquí venimos los más altos de la generación y fíjate que todos, ¿no? Tenemos esta característica y necesitamos estar representados. Creo que una de las maneras que puede justamente fortalecer estas interseccionalidades es ser visibles, hablarlo. Muchas gracias. Y voy a hacer ya rápido una última pregunta. Me voy a tomar este minuto que te pido, Wilmer, que la respondas en un minuto, que es de Ángel Moreno. ¿Cómo creen que las intersecciones de raza, clase, género y capacidad influyen en las experiencias de los cuerpos y las sexualidades disidentes? Uy, pues la pone en bueno, considero que es una desventaja luego cuando tenemos tan incrustados, ¿no? Que las personas o que ingresaban o que tenían los espacios y para verlos, considero que dentro de las acciones que debería tomar los espacios educativos con respecto a la interseccionalidad que puedan pues poner en precariedad a los sujetos y a las sujetas, más bien se trata como de hacer advocacy con las mismas autoridades, abierta y que se abran todos los espacios de escucha a quienes viven estas condiciones. No solo me voy a referir a las de raza, clase, género, sino también a las personas que son neurodivergentes o que viven como autistas o que tienen este espectro, ¿verdad? Que viven una condición que muchas veces por el ruido, por la visión, o viven otras condiciones que parecen para nosotros normales y que no se les están poniendo, sino son las autoridades quienes podrían administrarlas, ¿no? Serían. Muchísimas gracias, Wilmer. Bueno, pues les agradecemos mucho. Creo que van a dar un mensaje de la dirección, si andan por ahí. Pero bueno, agradecerles mucho a Iván, a Hanna y a Wilmer por sus comentarios que me encantaron. Muchas gracias. Pues sí, muchas gracias, Hanna, Wilmer, Iván, y a ti también, Itza. Gracias por su tiempo, por sus aportaciones, porque son siempre valiosas y siempre es muy enriquecedor escuchar justo desde distintas perspectivas, desde distintas vivencias. Creo que esto siempre justo nos hace también acercarnos más a estas temáticas que a veces creemos que conocemos, pero no tenemos como noción de todo este panorama, ¿no? Que si bien hablamos estas cuestiones de las violencias y esto que se vive es muy, como lo hemos visto, es interseccional, pero tiene muchas caras dentro de. Entonces creo que siempre es importante abrir estos espacios y pues por eso les agradezco que estén aquí. Y ahora vamos a los anuncios de las actividades que tenemos como dirección. De hecho, el día de mañana van a poder escuchar nuestro tercer programa de la tercera temporada de Tejiendo Historias, Ruta Universitaria, moviendo a la comunidad, para que conozcan un poquito más de los choferes que nos apoyan y justo que mueven la UAM también. Entonces, no se lo pierdan por el 94.1 de FM UAM Radio. Y también les recuerdo que el jueves tenemos la segunda parte de la primera etapa de Ciencias Sociales y Humanidades en el concurso Mi Tesis en 3 minutos, así que podrán ver la transmisión en vivo a las 4 de la tarde. Les invito a que no se lo pierdan, hay temáticas bien interesantes. Y por último, justo hablarles de nuestra siguiente mesa con la que cerramos este ciclo de Conecte Transforma, Resistencias Actuales de las Disidencias Sexogenéricas. Nos vemos el próximo martes, igual aquí en la transmisión en Facebook Live, con la mesa Retos en el siglo XXI, estigmas, desigualdades y exclusión, para la que tenemos como invitados a César Torres, a Diana García, a Ricardo Baruch y a Miguel Corral. No se lo pierdan y les recordamos que a partir de este momento tienen 5 minutos para hacer su registro y poder participar por el sorteo de premios. Pues muchas gracias a todas, todos y todes que estuvieron aquí. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan una excelente noche. Bye. Gracias. Hasta luego.